El dinero premia a quien sabe utilizarlo y castiga a quien no. Y de hecho todos pagamos un impuesto que es la inflación, que es el impuesto que se le genera con mayores intereses a las personas que son pobres porque cada vez van teniendo que tener el mismo estilo de vida y las cosas van subiendo de precio. Y si ellos no están ganando más, entonces están perdiendo dinero todos los años y ni siquiera se dan cuenta. Si nos ponemos a pensar en las casas, hace 40 años, cuando nuestros papás compraron su casa, cuando nuestros papás compraron terrenos, a ellos con el sueldo que tenían, se dedicaran a lo que se dedicaran, les alcanzaba para comprar terrenos, para comprar casas. ¿Y a ustedes qué les decían sus abuelos respecto a las propiedades inmobiliarias? ¿O qué han escuchado que pasaba en los años 70, en los años 50 sobre las propiedades inmobiliarias? ¿Qué más? O sea, no les tocó eso de, no, pues tu abuelo tenía ranchos y los compró con lo del sueldo, con las herencias, y luego los perdió y ahora somos pobres. ¿A alguien de aquí también su abuelo tenía ranchos como en mi caso? Y luego, ¿qué pasó o sea, si teníamos todas esas propiedades que hoy sabemos que son carísimas, ¿por qué nosotros no nacimos siendo millonarios? ¿Qué pasó en ese inter? En el caso, existió el pulque, en tu caso, ¿qué pasó? Las empezaron a vender, en tu caso. Peleas familiares. Pues los que tuvieron herencia lo malbarataron para... Aquí hay un montón de cosas que ocurrieron, cosas diferentes, pero ¿qué nos han dicho siempre? Que es la inversión más segura de todas y que siempre tiende a tener plusvalía y que va a la alza y que siempre vas a ganar y no importa en dónde inviertas, vas a ganar en eso. ¿Cuál es esa inversión que siempre nos dicen que va a ganar para todo? Los bienes raíces. Aquí, en esta pequeña muestra, estoy ejemplificando que no necesariamente eso es cierto, porque a todos nos dicen, oye, ya tienes 25, ¿por qué todavía no tienes casa? Yo a tu edad ya tenía trabajo, ya tenía hijos, ya tenía propiedades, ya tenía todo eso. Pues sí, pero las condiciones materiales de hace 60 años comparadas con las de hoy son muy diferentes. Hoy una propiedad promedio en México, no importa si es casa, departamento, o sea, va a depender de múltiples factores, pero en promedio están en 2 millones de pesos. Tomando en cuenta que el salario promedio de la mayoría de las personas en el país es de 10,000 pesos al mes, ¿cuántos meses tendrían que ahorrar sin gastar nada para que poder comprar una casa de 2 millones de pesos? Alguien que saque la cuenta de dividir 2 millones entre 10,000. O sea, tendría que ahorrar una persona que gane 10,000 pesos al mes para comprar un departamento 16 años sin sin tocar ese dinero. Díganme quién que gane 10,000 pesos al mes tiene la posibilidad de ahorrar todo ese dinero. Ahora, si nos vamos a un ejemplo de la gente que está en el 3% de la población en el país, que son los que ganan más de 20,000 pesos al mes, suponiendo que con 10,000 viven y con los otros 10,000 los ahorran, tendría que pasar 16 años para que logren eso. Y una persona que gana 20,000 normalmente no es en su primer trabajo. Normalmente eso lo consiguen después de algunos años de estar trabajando y ya tienen que tener maestría, hablar otro idioma, haber viajado a otros países, tuvieron que invertirle muchísimo. Y vamos a suponer que eso se logra a los 30 años. Tendrían que estar ahorrando desde los 30 hasta los 46 años y para ese momento seguramente esa casa de 2 millones de pesos ya subió más de precio. Y ahora nos vamos a otro ejemplo. Normalmente dicen, no, pues para eso existen los créditos hipotecarios. No necesitas el 100% de eso, solamente necesitas el 10% y lo demás lo metes en un crédito hipotecario. Actualmente, si uno saca un crédito hipotecario, ese crédito te queda de 3 veces lo que pagarías de renta. Una propiedad de 2 millones de pesos, normalmente en México, la renta de esa propiedad te va a costar 10,000 pesos al mes. Eso quiere decir que si tú sacas un crédito hipotecario, aproximadamente te tocaría una hipoteca de 30,000 pesos al mes. Si estamos hablando de una persona que gana 20,000 pesos al mes, o sea, es prácticamente imposible que pueda pagar ese crédito. Esto para mí, ¿qué ejemplo nos pone? Que las casas en algún momento fueron
la mejor inversión que podía existir porque estaban siempre a la alza. Y esto es algo natural que se da por oferta y demanda, porque si crecimos un montón la población y cada uno de nuestros papás tenía de a 3 hijos, nuestros abuelos tenían de a 10 hijos, nuestros bisabuelos tenían de a 15 hijos, pues naturalmente si 2 personas tenían 15 hijos y eso se iba multiplicando, pues eran 2 que tenían a 15, 15 que tenían a 4, 4 que tenían a 2, la población creció. Al crecer la población y la tierra ser la misma cantidad que existía, pues tuvo que haber subido el precio. Pero ahora si nos ponemos a hacer revisión de las estadísticas, ya la mayoría de las personas ya no están teniendo hijos. La mayoría de las personas están optando por el dinero, ocuparlo en otras cosas o siendo conscientes de mis papás con 2 hijos y con las condiciones que estaban, siempre me estaban diciendo, no tengo dinero, no puedo comprar eso, está muy caro, eso es muy complicado, el dinero es malo. Si todo eso yo crecí, pues ahora que mi situación aparentemente está peor, pues no quiero traer hijos al mundo a que sufran lo que yo sufrí. La población cada vez está decreciendo y hay ciudades que en lugar de estar teniendo plusvalía, están teniendo minusvalía, que eso no pasa en todos lados, pero es un contexto que se debe tener y que se debe saber a la hora de hablar de dinero, porque mucha gente les dice, no, los bienes raíces son lo mejor del mundo. Y tú puedes entrar a esas inversiones, nada más necesitas $500,000 para el enganche y luego una hipoteca de 40,000 pesos al mes. O compra 2 departamentos y rentas uno y vives en el otro. Si de por sí comprando un departamento es muy difícil que se vaya pagando a sí mismo. Y también, a mí, por ejemplo, mi familia me suele decir mucho, oye, tú estás tirando tu dinero a la basura, se lo estás regalando al arrendador, ¿por qué no mejor te compras una casa? Pero ellos no se han ido a ver en los bancos cuánto es lo que cobran los créditos hipotecarios, que salen muy elevados. Y de familias como la de la mayoría que estamos aquí, que no venimos con una herencia encima, o no venimos con alguien que nos patrocina, y que, como a Carlos Slim, que él en su historia cuenta que su papá su familia su papá falleció cuando él era joven, pero su familia le dijo, mira, te acabas de casar, aquí está este terreno. Es difícil que a alguno de nosotros nos pase que nos juntemos y ya esté ese terreno. Normalmente lo que nos dejan son deudas, son problemas, gente que nos está cobrando lo que les deben los papás. Eso es lo más normal de nuestra generación. Somos afortunados los que nuestros papás solamente nos dejaron con lo que tenían, que era cero. O sea, ya entrar en la situación de capitalismo en el tema del dinero con cero es una gran ganancia, tomando en cuenta que la mayoría de personas están endeudadas. Y en temas de inversiones, a ustedes en seguridad, ¿qué es lo que normalmente les han dicho? Que después de los bienes raíces es algo seguro y que les conviene sí o sí comprar y que todo el mundo debe tener, ya que es profesionista y acaba de terminar una carrera universitaria. ¿Qué es lo que normalmente se compra la gente cuando recién un carro? ¿Por qué se compran un carro? ¿Qué comodidad si las ciudades están atascadas y nada más vas ahí formado? ¿Cómo pasas el tiempo con la familia ahí adentro del coche? La mayoría de personas en la escala de seguridad, lo primero es la casa. Lo segundo que nos dicen es el coche. Y también el coche, por mínimo, un crédito de un auto te sale al 20% anual. Y normalmente te lo dan a 5 años un auto, empezando a pagar intereses desde el primer año sobre el monto total. Que cuando tú sacas una cotización de un coche a uno normal de 200,000 pesos, uno, sea de agencia o sea ya seminuevo, si te cobran el 20% anual y eso te lo van a cobrar por 5 años, ¿cuánto te están cobrando aproximadamente a lo largo del tiempo de ese crédito? El 100%. O sea, tú sacas un coche de 200 y cuando ves la corrida financiera dices, ay, pues son 3,000 pesos mensuales, si gano 20,000 pesos al mes, pues sí me alcanza para pagar el coche. Pero luego, cuando lo que muchas personas no ven es el monto final que van a terminar pagando, que ya ven de 200, oye, 400,000. Por ejemplo, un conocido muy cercano que tengo sacó una moto, que él pasó de una moto itálica a otra moto itálica y luego de esa moto itálica, no, yo ya ahora que me acaban de subir a gerente de ventas en una empresa de telefonía, pues ya cómo voy a andar en una moto itálica, necesito una moto mejor. Y ahora decidió comprarse una Suzuki que
su valor pagándola de contado son 60,000 pesos. Pero cuando le hicieron la corrida financiera, él decía, no, pues son 3,800 pesos al mes que puedo pagar. Si me alcanza, gano aproximadamente 15,000 pesos al mes. Pero yo le dije, oye, ¿ya leíste el monto final? El monto final eran 156,000 pesos. De 60,000 a 156,000 pesos porque tenía que pagar el seguro de la moto, tenía que pagar el crédito y los intereses de la moto, tenía que pagar, aparte de eso, gastos de cobranza y un montón de cosas que se generaban ahí. Y se aventó por 5 años una deuda de 3,000 pesos y tantos, que al final eran 150 y tantos mil pesos. Porque en los créditos hipotecarios o los créditos automotrices, ¿cómo hacen los bancos para que uno se crea lo que les están diciendo y termine endeudándose? Te ponen en letras verdes, que normalmente el verde, ¿qué significa en un estado de cuenta? Positivo, ganancia. Y cuando son letras grandotas, ¿qué significa? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿cómo hacen con los créditos? Te dicen, tú vas a pagar 5 pesos y te lo ponen en letras gigantes. Y luego te ponen con letras chiquitas durante 60 meses. Pero así, letras chiquitas. Y creo que estas letras están muy grandotas. Te ponen en Arial 2, 60 meses. Y cuando tú dices, pues son 5 pesos, claro que me alcanza, yo gano 20, esto es el 25% de mi sueldo. ¿Qué es lo que mucha gente no hace? Pues multiplicar voy a ponerlo eso con otro color. Lo que tienen que hacer es multiplicar por porque ya que sacas esta cuenta, dices, oye, pues 5 por 60, pues son 300. Que es el monto importante cuando estás haciendo una inversión, que aquí ni siquiera es una inversión porque estás perdiendo dinero, pero ya dices, oye, pues esto me cuesta 300, si lo compraba de contado me cuesta 100. Como por qué la gente, si algo cuesta 100, termina pagando 300. Y eso en un estado conservador que no les cobran tanto. Pero, ¿qué pasa cuando van a los bancos amarillos aquí en México y sacan lo que sea? Esto, en lugar de irse a 300, se va a 500, se va a 600. Y esto es bajo el escenario de que hagas todos tus pagos puntuales y en tiempo. Si te atrasas en cualquiera, ya esto va a subir muchísimo. Y esto es como los bancos manejan este tipo de cosas, que es lo que a ellos los hace ricos. Porque mucha gente dice, no, pues es que la casa es una inversión porque ya es tuya y ya no le vas a estar pagando a un arrendador. Pero lo natural es que la casa tiene muchos gastos. Por ejemplo, tienes que pagar predial, tienes que pagar agua. Si pasa algún problema con el mantenimiento de la casa, como que se descomponga la estufa, hay un problema de la plomería, porque eso sí, la gente de las constructoras te vende las cosas y te dice, no, esto es la maravilla y los acabados son hermosos, pero uno no puede ver todo lo que está de estructura y todo lo que está abajo. Entonces, todos esos acabados que están hermosos, no van a aguantar que haya un problema estructural y que le vaya generando daños a la propiedad. ¿Y eso quién lo tiene que pagar? Pues el dueño. Cuando tú estás rentando una propiedad, eso cambia radicalmente las cosas. Y en el coche también. Tienes que pagar aparte gasolina, tienes que pagar tenencia, tienes que pagar licencia, tienes que pagar seguro, tienes que pagar mordidas si en algún momento no tuviste cualquiera de estas y te para un policía, pues tienes que estar pagando todo eso. Y todo eso no lo contemplas. Por ejemplo, también esta persona que les digo que es muy cercana a mí, cuando recién sacó su primera moto, que la sacó en el Banco Amarillo y que según él fue una super oferta, una moto de 30,000 pesos, la terminó pagando como en 60,000 pesos y en un montón de años, pero aparte de eso, yo le decía que no se comprara esa moto porque él no estaba contemplando que tenía que pagar casco, como tenía novia, pues tenía que conseguir el casco también de la novia y luego se separó de la novia y tuve que conseguir otro casco para la otra novia. Aparte de eso, tenía que sacar la licencia, tenía que sacar permisos y varias cosas que tenía que estar haciendo, mantenimientos, que él decía, no, es nueva y no va a tener mantenimientos, pero después de justo se acabó la garantía de los mantenimientos que tenía la empresa y empezó los problemas de la moto.
Y luego cuando la quiso vender, pues también él la vendió, supuestamente le dieron la mitad de la moto y y le iban a entregar la otra parte, pero ya él había entregado la moto y luego ya no le quisieron pagar la otra parte y tuvo que ir a pelearse con la gente, estar buscando al que tenía la moto y luego que ya no tenía el dinero para regresárselo y fue una bronca ahí de todo lo que implicó la moto. Y si luego todavía la gente dice, no, pues la casa la tengo y la rento, no la voy a ocupar yo, pues tienes que estar encontrando un buen inquilino, que no te vaya a dañar la propiedad, que no te vaya... Hace poquito que una vecina, ella tenía una casa que la dio a rentar hace 2 años, que gente de mi familia que fue a ver esa casa, dicen que estaba hermosa y que era lo mejor para vivir y además era un precio muy accesible, que la renta en 10,000 pesos al mes. Y dijimos, es una casa, 10,000 pesos al mes, 3 recámaras, todo suena bien padre, hasta que fuimos a verla y los vidrios tenían un montón de garabatos como de secundaria pública que tenía ahí pito, número de teléfono, llame aquí, que es garabatos y tenía un montón, o sea, todos los vidrios esos había que cambiarse y aparte me imagino que era con plumón permanente porque no se quitaron con limpieza. Habían que cambiarse esos vidrios, tenía cucarachas, tenía humedad, tenía un montón de insectos, las estructuras se veían como raya, o sea, todo eso se veía complicado. ¿Cuánto va a tener que invertir esta señora para remodelar su casa y poder volverla a rentar? Todo eso son los riesgos aquí. Y si nos vamos a rentar un coche, pues con choferes de taxis, de aplicación o cosas de este estilo, normalmente quienes se meten a ser choferes de taxis, ¿qué tipo de perfil son de personas? ¿Es alguien con maestría, doctorado que está trabajando en eso? ¿Es alguien de un contexto social en el que vayan a cuidar un vehículo y tengan todas las cosas bien? Normalmente son personas que no terminaron sus estudios, que no los contratan en ningún otro lado, que no tienen alguna habilidad de profesión, que tienden a ser personas conflictivas. Naturalmente eso no te va a dar un buen rendimiento, pero para muchas personas la casa es la inversión número uno, el coche es la inversión número dos y luego de eso viene la inversión número tres, que serían las vacaciones. ¿A quién de aquí le han dicho que las vacaciones no importa lo que te endeudes porque ya lo vivido nadie te lo quita? Y que es lo mejor del mundo irse de vacaciones, estar viajando, estar viviendo experiencias, conocer otros lugares. Cuando en la práctica la gente que sale de vacaciones, que según va para relajarse, regresan todos cansados, regresan hartos. Tienen que andarse cuidando de las estafas. Por ejemplo, en Cancún con los taxis que te subes y te dicen que son 1,000 pesos del transporte de haberte llevado de la terminal de camiones a otro lado. A nosotros nos pasó que en una terminal de camiones nos estafaron diciéndonos que el viaje iba a ser 500 pesos. Era un viaje de 15 minutos. Y dije, bueno, por la hora, porque ya es de madrugada y porque tenemos que llegar, los pago. Y luego nos terminaron diciendo, no, son 1,500 porque son 500 por cada persona. Y eso le ocurre a un montón de personas en un montón de lados y los principales objetivos somos los turistas. También nos pasó que cuando fuimos a Rusia me pusieron un sombrero en las manos, me pusieron una manta, nos pusieron varias cosas y nos dijo el vendedor, $15. Y yo pensé que eso era por todo y no, era por un solo producto y ya luego que le pagué me quita los otros productos y nada más me da uno. Y ruso, solamente sabiendo decir esas palabras o queriéndome engañar, porque también era bien invasivo de rápido, rápido, compra, llévatelo. Y aparte te lo ponían en la cabeza, te lo ponen a tu pareja y lo van acomodando todo. Pero tienes que andarte cuidando de todo eso en los viajes y además no es como que un vuelo de avión salga barato. Y lo más caro cuando viajas son los hospedajes. Y tú vas a un departamento o a un hotel que está en malas condiciones y son 300 pesos la noche, son 500 pesos la noche. Y ya si te vas a un Airbnb que ya dices, es un departamento completo, son 1,000 pesos la noche o cosas por el estilo. Que por mucho que quieras ahorrar, que quieras economizar, aparte de eso, tienes que seguir pagando tus gastos corrientes porque aunque no estés habitando el lugar en donde estás rentando o el lugar donde estés pagando tu crédito hipotecario o la casa de tus papás en la que vives, tienes que seguir pagando luz, tienes que seguir pagando agua, tienes que seguir pagando mantenimientos. Todo eso se tiene que seguir pagando y tienes que pagar tu casa actual, más aparte el lugar donde te hospedas que vas en las vacaciones. Y aparte de eso,
Son bien inteligentes otra vez el factor de los bancos porque te dicen, ay, pues viaja, pagando por anticipado y págalo a 12 meses para que tengas las vacaciones de tus sueños, para que te vayas del lugar de donde no te sientes cómodo. Son bien inteligentes también las agencias turísticas diciéndote, no, pues con 5,000 pesos nos vamos de aquí a Tepetongo, ida y regreso, y arman una excursión donde aparentemente nada más es eso, pero también el irte de viaje tiene un montón de gastos extra.